Bueno, el trabajo entonces que habíamos hecho era el siguiente, ¿no? O sea, nosotros habíamos volcado a la tabla las dos columnas, ingreso-consumo. Habíamos armado la columna del producto X por Y, la columna del producto X cuadrado, o de la potencia X cuadrado. Y habíamos hecho, mediante la fórmula que mostramos ahí, habíamos visto que la pendiente de esa recta, de ese modelo de regresión, de esa recta de ajuste, era 0,5090, ¿sí? Y el valor de la ordenada era 24,45, ¿sí? También habíamos visto que esa recta me la genera el Excel, es decir, yo puedo graficar como diagrama de dispersión los puntos y puedo insertar línea de tendencia, ¿sí? Donde la recta nos dice, justamente nos muestra los parámetros que nosotros averiguamos, ¿está bien? Esto por un lado. Y por otro lado, el último punto de la práctica es el que me dice cuál es el consumo estimado para un ingreso de 300. ¿Estamos de acuerdo de acá? Sí. Bien. Bueno, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio ahora? Porque hasta acá lo que nosotros teníamos era lo que habíamos trabajado en Excel. Ahora el ejercicio sigue pidiendo algunas otras cosas que vamos a ver. Muy bien. Lo siguiente que nos pide es calcular el coeficiente de determinación. Perfecto. ¿Qué es el coeficiente de determinación? El coeficiente de determinación es un coeficiente que me indica de manera cuantitativa qué tan buena es la recta que nosotros encontramos. Es decir, la recta encontrada que nosotros ya tenemos determinada, que ahora la vamos a volver nuevamente a la planilla, me muestra en forma cuantitativa qué tan bien explica esa función la variación de la variable consumo. ¿Está bien? Ese coeficiente que le decía, que se denomina coeficiente de determinación, que se suele indicar con la R mayúscula al cuadrado, o también podría ser la R minúscula al cuadrado, se va a obtener mediante la siguiente división. Va a ser la división entre esto que ven ahí, que eso que ven ahí se lo suele indicar como suma de cuadrados de la regresión, dividido esa suma de cuadrados que se la denomina suma de cuadrados total. Bien, vamos a hacer esas cuentas entonces, es decir, nosotros tenemos que encontrar qué quiere decir esa variable y con el sombrerito arriba. Y con el sombrerito arriba serían los valores estimados a través del modelo de regresión. Es decir, que yo me tendría que hacer una nueva columna y, que sea y sombrerito o y con una estrella. Hay distintas maneras de expresarla, donde cada valor que vamos a poner nosotros ahí, y ahora lo veremos, va a ser el valor que se obtenga reemplazando las X por los valores que tengamos en la función de ajuste, en el modelo de regresión que ya calculamos, ¿sí? Bien, eso es el Y con sombrerito. Después tendremos que generar una nueva columna que sea Y con sombrerito menos la media, elevada al cuadrado, sobre, bueno, ahí que tenemos Y, que Y se refiere a los valores de la variable Y, menos la media, que también la vamos a tener o eventualmente la podemos calcular, elevada al cuadrado. Esa división me va a dar el coeficiente que se denomina coeficiente de determinación, que ahora interpretaremos. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, primera cuestión. Nosotros, si hacemos la representación gráfica con Excel, podemos obtener el coeficiente de determinación, ¿sí? Es
El coeficiente de determinación lo podríamos sacar si nosotros nos paramos sobre esa recta. Le damos formato línea de tendencia. Es decir, ahí estoy parado en lo que es la recta de regresión y le pido que presente el valor de r cuadrado, ¿sí? Es decir, ahí, fíjense que apareció quién sería r cuadrado. Ahí la ven, 0,9621. R cuadrado es un número que está entre 0 y 1, que puede leerse en forma de porcentaje. Y este 0,9621 dice algo así como que el modelo de regresión explica en un 96%, es decir, da una muy buena explicación de la variable I, es decir, de la variable consumo, a través de la variable ingreso con el modelo propuesto, ¿sí? Es decir, eso lo pueden observar también si ustedes miran cómo están dispersos los puntos respecto de lo que es la recta. Ven que están todos medio pegaditos, ¿no? Es decir, que yo puedo observar que los puntos están todos cerca de la recta. Cuando los puntos se acerquen a la recta, este r cuadrado va a ser cada vez mayor, es decir, va a estar cada vez más cerca de 1, es decir, va a ser cada vez más cerca del 100%, y cuanto más se alejen de la recta, este r cuadrado va a estar más cerca de 0, ¿sí? Es decir, la bondad de explicación del modelo de regresión aumenta cuanto más cerca de 1 está r cuadrado y disminuye cuanto más cerca de 0 está, ¿sí? Bien, bueno, justamente esto es lo que vamos entonces nosotros a calcular analíticamente. Veamos entonces qué es lo que tenemos que hacer para ello. Bien, ¿qué es lo que dijimos que teníamos que hacer? Primero que nada, necesito ahí generar, bueno, acá no tengo el sombrerito, yo le indico con I estrella. Es decir, necesitamos encontrar cuáles son los valores de regresión, es decir, los valores que se obtengan a partir de esta fórmula para los valores de x dados, ¿sí? Es decir, serían los valores estimados, los valores que se ubican en la recta, que fíjense que no necesariamente coinciden con los valores realmente observados, ¿no? Porque hay valores observados que están justo en la recta, pero hay otros que están por arriba u otros que están por abajo. ¿Me siguen hasta acá? Bien, ¿cómo lo podemos hacer esto entonces en el Excel? Bueno, una es hacer las cuentas a mano, ¿verdad? Y la otra es decir, bueno, activamos la fórmula. Igual vamos a tener la ordenada del origen, es decir, 24,4545. Yo la voy a necesitar siempre, la misma ordenada del origen, ¿verdad? Para cualquier celda donde yo vaya a trabajar voy a necesitar esta misma ordenada del origen. Entonces, como yo acá voy a arrastrar, voy a fijar esa celda. Y para fijar la celda tenemos que poner pesos, ¿sí? Ahí que me está diciendo la celda C20, es decir, 24,4545 más. ¿Cómo sigue esto? El valor de B, que es 0,5090. Muy bien, sería ese valor, que también lo tengo que fijar, ¿verdad? Porque con ese valor yo voy a seguir trabajando en todas las celdas. Perdón. Ese valor dije que lo tengo que fijar. Vamos a fijarlo también con pesos C, pesos 19. Y ahora bien, ¿por qué tenemos que hacer con ese valor? Multiplicarlo por X. Ahora, ¿quién es X? Y X es cada uno de los valores de la variable ingreso. Y esos van a ser los únicos valores variables a medida que yo me vaya desplazando en las distintas celdas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí voy a poner por, marco la celda, ingreso, enter. Bueno, eso que ustedes ven ahí, 65,18, es el valor estimado a partir de este modelo. 65,18. Fíjense que está por debajo del valor realmente observado, ¿no? Que es 70. Si ustedes se fijan, lo van a visualizar ahí en esa parte de la gráfica, ¿ven? O sea, el valor estimado es el valor que me quedaría en la recta y el valor observado está un poquitito más arriba. ¿Se ve? Bien. Sí. Muy bien. Arrastramos entonces.
Y ahí tenemos cada uno de los valores estimados a partir de este modelo de regresión mediante, digamos, para la variable ingreso, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos nosotros determinar para poder resolver el ejercicio? Bueno, una de las cosas que necesito determinar, vamos a ver si hago la cuenta toda junta, es el I de la regresión menos el I media elevado al cuadrado. ¿Está bien? Eso es lo que yo necesito determinar. Entonces, ¿qué voy a tener? Si hay alguna duda me detienen, ¿eh? Entonces, para hacer esa cuenta, ¿qué necesito? El I de la regresión. El I de la regresión es el que está ahí a la izquierda. Que ese I de la regresión va a cambiar a medida que yo me vaya desplazando en las distintas celdas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. O sea, entonces no lo fijo. Porque cuando yo arrastre, ese valor de I se va a ir moviendo. Menos la I media, el promedio de I. Bueno, la I media sí la necesito fija, porque I media es un valor constante, que lo tenemos ahí, ¿ven? ¿Ven que ahí está de 111, ya lo teníamos calculado? Bien, entonces ese valor lo fijamos. Normalmente en las computadoras, en algunas se fija con F4. Yo no sé por qué en la mía no me lo fija con F4, así que tengo que poner los pesos, pero si a alguno le sirve usar el F4, es más fácil antes que andar poniendo los dos símbolos de pesos, ¿sí? Y eso lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Ven la cuenta que estoy haciendo? Bien. Bueno, eso entonces es lo que me da la diferencia entre el I observado y el valor promedio, que es 111, elevado al cuadrado. Eso lo sumo, lo arrastro. Y ahí tenemos entonces la observación de cada uno de los renglones, ¿sí? ¿Qué más necesitamos para determinar ese coeficiente de determinación? Que era así como lo habíamos llamado. Bien, lo que necesitamos también es a cada valor de I, es decir, a cada valor observado, restarle el valor de I media y eso elevarlo al cuadrado. Así era como habíamos armado la fórmula, o una de las fórmulas para llegar. Vamos a ver que tenemos también otras opciones, u otra opción, no tantas tampoco, pero muchas variantes equivalentes a la que vimos. Y bien, intentemos entonces ahora calcular esto. Bien, ¿cómo se va a formar cada celda? Valor de I. Valor de I es el I observado, es decir, marco ahí el 70. Menos valor de I media. El valor de I media es ese 111 que lo necesitamos fijo, porque en todas las celdas va a ser el mismo. Lo fijamos con pesos. Y eso lo elevamos al cuadrado. Ahí están las diferencias cuadráticas o el suma de los cuadrados total, ¿sí? Acuérdense que esto se llama, esta suma de cuadrados es lo que habíamos dicho que se llamaba suma de cuadrados de regresión, y esto es suma de cuadrados total. ¿Está bien? Bien, ¿cómo se construía? Vamos a escribir por acá, ¿sí? Total, igual, o sea, no estoy haciendo nada prolijo, digamos que estoy usando la hoja de Excel como calculadora, como una suerte de planilla de cálculo nada más. Entonces lo que nosotros necesitamos es R cuadrado. Que repito, el R cuadrado en alguna bibliografía lo denota con R mayúscula y en otra lo denotan con R minúscula, elevado al cuadrado. De hecho, vean que el Excel lo toma con R mayúscula, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para el R cuadrado? Bueno, necesitamos básicamente la suma, ¿no? Esa suma y también esa suma. Esa suma que ustedes ven ahí es lo que en la hojita de recién yo le puse suma de cuadrados de la regresión. Es ese valor que está ahí arriba, ¿sí? Digamos, este valor que está ahí arriba
sería la suma de cuadrados de la regresión. Mientras que ese valor que ustedes ven ahí arriba es la suma de cuadrados total. Bien. Bueno, perfecto. ¿Cómo armamos entonces el valor de R cuadrado? Y bueno, dijimos que R cuadrado es suma de cuadrado de la regresión, es decir, ese 8552,77, dividido suma de cuadrado total. Y eso nos da 0,9626. Bueno, fíjense, nos da ahí 21 porque está redondeado en los 10 milésimos. Pero bien, este será entonces el valor del coeficiente de determinación. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta en particular este R cuadrado para este ejercicio? Bien, la interpretación de este R cuadrado será la siguiente. La variación total de la variable consumo, que es la variable I, con la que nosotros estamos trabajando, se explica en un 96,20% por la variable ingreso a partir del modelo de regresión propuesto o el modelo de regresión hallado, ¿sí? Esa sería la forma de interpretar este R cuadrado, ¿sí? Reitero, este R cuadrado, coeficiente de determinación, es un coeficiente cuantitativo, me dice cuantitativamente y se interpreta de esa forma, me indica un grado de bondad cuantitativo, un porcentaje, que también, o en qué porcentaje, se encuentra explicada esta variable por esta función que nosotros encontramos como función de ajuste o como modelo de regresión. ¿Dudas? Profe, Sí. ¿cómo termina por la variable ingreso a partir del modelo? Fíjate ahí, ¿lo ves arriba? Sí, A ahí partir está. del modelo de regresión propuesto. O Bien. bien, si querés, podés escribir a partir del modelo de regresión y igual 24,45 más 0,509x. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Perfecto. Con eso entonces terminamos el punto. ¿Qué punto era? El C. El C. Bien. Punto C. Punto D. ¿Qué pide? Profe, perdón. Sí, decime. ¿Puede ser que en una de las comisiones se haya olvidado de colgar la pizarra del viernes pasado? Mirá, yo en las 3 comisiones que tengo de la noche, en las 3 las colgué. Fíjate que las pizarras las puse al final de lo que es el bloque de distribuciones de probabilidad. Si no, después decime que... No, perdón, disculpe. Sí. Disculpe. Vi nomás los links y no me di cuenta que estaba el archivo de la pizarra, perdón. Claro, no dije nada. Sí, yo les cuelgo todo junto, ¿no? Es decir, cada clase les cuelgo la pizarra y les pongo el enlace de los videos. ¿Está bien? Perdón, profe, perdón. Sí, disculpe. No, por favor. Bueno, ¿qué pide el punto D? El D ya lo habíamos hecho. El D ya lo habíamos hecho. Es este que estaba acá, ¿no? El C, sí. El D. No, ¿Cuál es el de 300? Que me decía estimar el consumo para un ingreso de 300. Ese ya está. Y el D sería calcular la varianza del modelo. Ah, ok. Ese es el E entonces. Sí. Bueno, no sé igual, no importa. Vamos a calcular la varianza del modelo. Bien, el E. Varianza del modelo. Bien. ¿Cómo se calcula la varianza del modelo? En realidad la varianza del modelo lo que mide es en forma global los errores que se cometen desde cada punto observado de variable hasta la recta de regresión, ¿sí? Es decir, que lo que nosotros tenemos que hacer para la varianza del modelo, vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿sí? Vamos a usar la suma de, lo pongo con S porque no tengo la notación de sumatoria,
la suma de el valor de I observado menos el valor de I del modelo de regresión elevado al cuadrado, y eso dividido número de observaciones, ¿sí? Esta es una forma, es una herramienta de medición del error de este modelo. ¿Está bien? Fíjense que en principio, como idea inicial, a pesar de que no sepamos bien qué mide esto, mide un error, y el error es pequeño, ¿no? Es decir, que esto no nos debería dar un número demasiado grande. Bien, calculémoslo. Igual, entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Bueno, primero tenemos que planteamos ahí una nueva columna, ¿sí? Donde cada columna sea lo que le decíamos que tenemos que obtener. Se la denomina sigma Suma de- cuadrado también, ¿no? A la varianza, ¿Cómo? a Perdón. la varianza la denominamos sigma cuadrado. Sigma como cuadrado del error, sí. Sigma cuadrado de Ok. E. Se la suele escribir. ¿Está bien? Ok. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? La suma de I menos I estrella, siendo I estrella esto que ya tenemos acá, al cuadrado, es decir que entonces activo fórmula I, los valores de I son los observados, menos I estrella, los valores de I estrella son los proyectados a partir del modelo de regresión. Eso elevado al cuadrado. Bien. Eso es lo que nos da en el primer caso. Sumamos. Nos da 337,27. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que hacer con ese 337,27? Eso, fíjense la fórmula que les escribí acá, ¿no? Lo tenemos que dividir por n, o sea, ¿por cuánto? ¿Cuántas fueron las observaciones que nosotros tuvimos? 10, ¿no? 10. ¿Está ahí? Entonces ahí dividimos por 10. Y bien, y esa va a ser la varianza del error. ¿Está bien? 33,72. Bien, vamos a agregar una cosa más que este punto no pide, pero sí es importante que conozcan el cálculo, que es, vamos a ponerle F, coeficiente de correlación lineal, o también llamado coeficiente de Pearson, ¿sí? Bien, ahí pasamos a la pizarra para que les cuente un poquito de qué trata este coeficiente. Bueno, este coeficiente de correlación lineal, se denota con una R. Y bien, y tiene una fórmula medio buena. Acá, a ver, por un lado tenemos algo que se llama covarianza. Es decir, la covarianza entre las variables x e y dividido el desvío de x por el desvío y. Esta es una manera de hallar ese coeficiente. Ahora les termino de presentar la fórmula y les cuento qué es lo que va a representar. Donde la covarianza de xy, bueno, no sé cómo la vieron simbolizada, puede pasar que la hayan visto así, pueden pasar que la hayan visto así, sigma cuadrado de xy, bueno, no sé cómo la habrán visto. Lo cierto es que la fórmula de la covarianza es la suma de x menos x media por y menos y media dividido n. Esa es la fórmula de covarianza. La covarianza es una medida estadística que simplemente me indica si los valores de variable que estamos observando varían en el mismo sentido o varían en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto?
que si a medida que aumenta X, aumenta también Y, o si cuando aumenta X disminuye Y. ¿Está bien? Ahora bien, como es complicado establecer, es decir, esto me va a dar un número que puede ser positivo, 0 o negativo, pero por lo que es la dificultad de poder establecer qué valor cuantitativo me dice si es buena o no, es decir, qué tanto es la variación sincrónica de las variables, se genera a través de Pearson este nuevo coeficiente que se llama coeficiente de correlación lineal, ¿sí? Que se presenta a partir de estas fórmulas que también se pueden, a ver, una manera de mostrar es esta, es decir, esta fórmula dividido, ustedes la fórmula de los desvíos estándar las conocen, pero si no les doy la fórmula definitiva con la que vamos a trabajar, que va a ser la suma de X por Y menos número de observaciones por la media X por la media Y sobre raíz cuadrada de suma de X cuadrado menos N por la media de X cuadrado por suma de Y cuadrado menos N por la media de Y al cuadrado. Bien, esta entonces es nuestra nueva fórmula, para lo cual nosotros tendríamos, dentro de la tabla con la que nosotros fuimos trabajando, fíjense que hay cosas que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, esto, suma de X por Y, ya la tendría, porque ya la hice. N por media X por media Y ya la hice, porque bueno, en definitiva es lo mismo, el numerador es el mismo que acá, ¿verdad? El denominador, suma de X cuadrado, que también lo voy a tener. N por media de X cuadrado, que también. Y me faltaría todo este cálculo, ¿verdad? Bien, les cuento. R es un número que va a estar entre menos 1 y 1. Es un indicador cualitativo que nos indica, valga la redundancia, o que nos muestra con qué grado de intensidad igual esto ya lo vieron en la teoría, ¿no? Lo pongo en contexto para hacerlo en el ejemplo de ahora, ¿no? Con qué grado de intensidad los puntos observados se acercan a la recta de regresión, ¿sí? Al modelo de regresión. ¿Y en qué sentido varían? ¿Qué quiere decir esto de en qué sentido varían? Porque fíjense que nosotros ahora estamos hablando de un coeficiente que puede ser negativo o positivo, ¿sí? Cuando el coeficiente R es negativo, a ver, se los cuento así por encima. Cuando el coeficiente R es negativo significa que las variables varían en sentido inverso, es decir, que varían en sentido inverso quiere decir que cuando una aumenta la otra disminuye, ¿sí? Es decir, sería el caso de que si la X aumentara, la Y disminuyera, ¿sí? No es lo que sucede acá, ¿no? Acá en este ejemplo, ¿qué pasa? Cuando aumenta la X, aumenta la Y. Pero bien, sigo con el comentario. Si cualquier duda me piden y lo repito. Entonces, si la R es negativa, me indica que las variables tienen una disposición en sentido inverso. Y cuanto más cerca de menos 1 esté, a ver, entendamos que si las variables varían en sentido inverso, es decir, cuando una crece, la otra disminuye, el modelo de regresión que nosotros vamos a tener va a ser una recta decreciente, ¿no? Porque nosotros en vez de tener la nube de puntos o el diagrama de dispersión así, como vemos acá, los puntitos van a estar así. ¿Vamos bien? Entonces nosotros en vez de tener una recta de regresión positiva, vamos a tener una recta de regresión negativa.
negativa. Entendamos negativa con pendiente negativa. ¿Sí? Bien. De modo tal que cuanto más cerca de menos 1 esté, significa que hay más intensidad, es decir, los puntos se encuentran más concentrados cerca de la recta. Es decir, están más concentrados y menos dispersos. De manera análoga se interpreta con respecto a 1. Cuando el coeficiente de correlación lineal es positivo, significa que las variables varían, valga la redundancia, en el mismo sentido. Es decir, cuando aumenta una, también aumenta la otra. ¿Sí? Y cuanto más cerca de 1 esté, significa que los puntos se encuentran cada vez más concentrados en torno a la recta. ¿Me siguen? Si fuera exactamente menos 1, si fuera, supongan, exactamente menos 1, se dice que hay una correlación perfecta. Y los puntos están todos ubicados en la recta, exactamente en la recta. A ver, les muestro acá en chiquito lo que serían los dos diagramas, ¿sí? Yo no sé si estoy sobreabundando, porque esto quizás ya lo hayan visto, pero por si alguno tiene duda. Bien. Tenemos XY. Supongamos que en un caso tenemos una recta positiva, en otro caso una recta negativa. Que la recta sea negativa significa que los puntos tienen que tener una dispersión más o menos así. ¿Vamos bien? Entonces, el grado de intensidad con el que estén los puntos cerca de la recta me lo indica el coeficiente de Pearson. Cuanto más cerca de la recta estén, más cerca de menos 1 va a estar este coeficiente. ¿Vamos bien? Y si estuvieran exactamente sobre la recta, el coeficiente de Pearson daría exactamente menos 1. Se dice en ese caso que hay una correlación perfecta, una correlación inversa perfecta. Del mismo modo, ¿sí? Es decir, acá tendríamos un R menor a 0, ¿sí? Y acá tendríamos un R mayor a 0. En este caso, suponiendo que nuestras observaciones fueran, qué sé yo, algo así. Donde si todos los puntos se ubicaran exactamente en la recta, se dice que hay una correlación perfecta, directa perfecta, ¿sí? Es decir, todos los puntos están ubicados en la recta. Es un indicador cualitativo porque aun cuando nos muestra valores numéricos, no tiene una interpretación numérica esto. Simplemente me muestran con qué intensidad se produce ese acercamiento. Si es mucha o poca, ¿sí? Y el caso particular de que R fuera 0, que si ustedes tuvieran los valores de variable observado que fueran algo así, bien, ahí nos daría, en ese caso, coeficiente de correlación lineal 0, ¿sí? Es decir, acá no hay correlación lineal. Es decir, para estos casos se mueven en torno a la recta, dependiente positivo, dependiente negativo, dependiente positivo, y en este caso no tenemos correlación. ¿Se entendió más o menos la idea de este indicador que vamos a buscar ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, busquémoslo. Ahora volvemos al Excel. Bueno, bien. ¿Qué necesitamos entonces para determinar el coeficiente de correlación lineal o coeficiente de Pearson? A ver, vamos a escribir los subtotales acá al costadito. El numerador. Pues vieron que se construía a partir de una división, ¿no? ¿Cuál era nuestro numerador, según habíamos mostrado recién? ¿Cuál era nuestro numerador? Díganme así lo calculamos. La sumatoria de X y Bien, la sumatoria de X por Y, es decir, ahí lo tenemos, 20.550, menos la cantidad de, o sea, 10 observaciones N, que son 10, ahí la Sí, marco que por- es en A11,
por X media y Y X media. media por Y media, ¿no? Es decir, por 170 por 111. Sí. Bien. Perfecto. Ese va a ser entonces nuestro numerador. Denominador. Bueno, para el denominador necesitamos trabajar un poquito, ¿no? A ver si escribimos. Vamos a escribirlo acá al costadito. En el denominador, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué datos necesitamos, por un lado? Necesito. La sumatoria de X al cuadrado. Bien, o sea, eso era varianza de la variable X. Necesitaba, varianza no, en realidad la varianza, como simplificamos los denominadores, no. Es la suma de los cuadrados de la variable X, digamos, llamémosla así. ¿Y eso a quién, cómo lo calculaba? Mira, la suma. Suma de X cuadrado, ¿verdad? Sí. Menos N N, que da 10, por la media al cuadrado. por la media de X al cuadrado. Es Sí. decir, por X media al cuadrado. ¿Sí? Sí. Y después por otro lado tenemos la suma de cuadrado total ahí, que es una suma de cuadrados que ya habíamos definido. ¿Qué cuál era? Igual. Díganme, ¿cómo seguía esa fórmula? La sumatoria de Y al La cuadrado. sumatoria de I al cuadrado, bueno, la sumatoria de I al cuadrado no la tenemos, es decir, que la tenemos que calcular. Bien. I cuadrado. No la tenemos, ¿no? No la tenemos. O sea, hicimos otros cálculos, pero no, justo no calculamos esa suma de I cuadrado. Bien, ¿cómo calculamos la suma de I cuadrado? Y bueno, cada valor de I, de la variable I, lo elevamos al cuadrado. Arrastramos. Ay, uno más. Y sumamos. Es decir, que ese va a ser la suma de I al cuadrado. Bueno, vayamos ahí. Entonces, ¿qué dijimos que necesito? La suma de I al cuadrado. Suma de I al cuadrado, que ahí lo tenemos. Es ese de ahí. Menos N N, que por es 10. la media de I al cuadrado. Por la media de I, que es 111, elevada al cuadrado. Bien. ¿Y el denominador qué es? La raíz cuadrada. La raíz cuadrada de la multiplicación de esos dos coeficientes, ¿no? Sí. Entonces pongo igual raíz de este por este. Eso es lo que me da el denominador. Por lo tanto, nuestro coeficiente de Pearson, ¿a qué es igual? Y bueno, es igual a S dividido S de ahí. Bien. ¿Se entendió? ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? No entendí lo de dónde salía el 0,98. Porque es la división entre numerador y denominador. Ah, ¿Está entendí. bien? Sí. Fíjate que acá nosotros dimos por separado el numerador de la fórmula y el denominador, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Hay una correlación positiva. ¿Y qué les parece? ¿Fuerte o débil? A ver, ¿por qué hay correlación Fuerte porque positiva? está ¿Cómo? porque está más cerca del 1, ¿no? Exactamente, Es vean que el aproximado. coeficiente de correlación está cerca de 1. Y de acuerdo a las características que habíamos comentado recién, cuanto más cerca de 1 esté ese coeficiente, me está indicando que los puntos están más cerca de la recta. ¿Sí? Y eso significa entonces,
que es positiva porque el coeficiente es positivo. Acuérdense que si es negativa es una correlación inversa. Y es una correlación fuerte, intensa, ¿sí? Es decir, los valores observados se encuentran muy concentrados alrededor de la recta de regresión. ¿Sí? Bien, ahora fíjense que nosotros estamos dando una interpretación cualitativa. Estamos diciendo, bueno, una correlación intensa. Pero esto no significa que hay un 98% de explicado ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, me indica intensidad. ¿Con qué intensidad están los puntos en la proximidad de la recta? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Y otra relación importante a tener en cuenta es que el coeficiente de determinación, es decir, el R cuadrado, va a ser igual al coeficiente de correlación lineal elevado al cuadrado. ¿Sí? Verifiquemos eso. Bien, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos daba a nosotros el R cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación? ¿0,9620? Bien, verifiquemos si el cuadrado de este es igual a este. Tenemos igual entonces este de acá elevado al cuadrado y ahí lo tenemos. ¿Sí? Bien, una relación importante que vale la pena tener en cuenta. ¿Está bien? Es una forma de comprobar quizás que lo que hayan hecho sea correcto. O otra manera de calcular R cuadrado es calcular el coeficiente de correlación y elevarlo al cuadrado y no tener que pasar por todo este cálculo que hicimos nosotros antes, ¿no? Ustedes lo elegirán o en base a los datos que tengan tendrán que decidir qué fórmula aplicar. ¿Está entendido? Bien. Bueno, listo este ejercicio. Ahí les propongo otro. Bien. Bueno. Veamos qué es lo que nos dice el ejercicio. A ver. Nos dice, en una empresa de transporte de carga se desea estudiar la relación entre toneladas transportadas y el consumo de combustible. ¿Sí? Acá nos dice que X son toneladas transportadas e Y el consumo de combustible. Nos dice que se tomó una muestra de 50 viajes. O sea, primer dato que nos puede llegar a servir es que n es igual a 50. ¿Sí? Bien, ¿qué más nos está dando? Nos da algunos datos, ¿no? Dice que el promedio de X o la media de X es 17,4, la media de Y, suma de Y cuadrado, suma de X cuadrado, en fin. Todo lo que ustedes ven acá, ¿sí? Y nos pide, primero, ¿qué porcentaje de la variación total está explicada por la regresión? Pregunto, ¿qué les está pidiendo? ¿Qué nos está pidiendo? El R cuadrado. Exactamente, ¿no? Está pidiendo el R cuadrado. Recuerden que esta era la interpretación del R cuadrado, ¿no? Quizás para mi gusto hubiera estado mejor que diga la variación total de quién. Pero bueno, está bien. O sea, esta es la interpretación del R cuadrado, ¿sí? Bien, si me está pidiendo R cuadrado, tengo que acordarme cuál es la fórmula de R cuadrado. ¿Cuál era la fórmula de R cuadrado? Según habíamos dicho hace un momento. Y la fórmula de R cuadrado era las Y observadas menos Y media al cuadrado. Perdón, las Y observadas no, las Y estimadas menos Y menos Y media al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien, viendo acá, esto no lo tenemos.
O al menos no lo tenemos a simple vista, ¿no? ¿Dudas hasta acá? Bien. Perfecto. Entonces, antes de ver si nos metemos acá adentro, si es que tenemos alguna posibilidad, porque noten que acá los datos son restringidos, ¿no? Muchas posibilidades no tengo. Otra forma de determinar R cuadrado, ¿cuál era? Otra forma de determinar R cuadrado sabemos que es esta, ¿no? Es decir, el coeficiente de correlación lineal al cuadrado nos va a dar igual al coeficiente de determinación. Y fíjense que si bien yo no tengo los datos, al menos no los tengo aparentemente, para aplicar esta fórmula, lo que sí podría hacer es hallar R, es decir, hallar el coeficiente de Pearson, y luego elevarlo al cuadrado. Y de esa forma voy a estar respondiendo el ejercicio 1. ¿Se entiende? Bueno, a ver, háganlo. Ahora en un momentito lo terminamos. Bien, a ver. Entonces, si sale. ¿Cuál era la forma de determinar R? Por supuesto, repito, la importancia de que tengan una buena tabla de fórmulas, ¿no? La importancia de que tengan una buena tabla de fórmulas con todas las variantes posibles, ¿no? Porque fíjense que una fórmula no tiene una única forma. Hay distintas variantes. Por ejemplo, la R, el coeficiente de correlación lineal, ¿se acuerdan cuando les mostré al principio que era la covarianza dividido el producto de los desvíos estándar que les había mostrado? Bien, esa fórmula, otra manera de visualizarla, es el numerador mostrado así como se los estoy expresando ahí. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros antes habíamos escrito como decir eso que está ahí, es lo mismo que decir suma de x por y menos n por media de x por media y, ¿sí? Ahora bien, esto para poder usar los datos que tenemos acá, esto tenemos que reconocerlo, ¿sí? ¿Y cómo lo reconocemos? Bueno, teniendo anotada la fórmula, ¿verdad? Entonces vean, se ve que tengo todo, ¿no? Como para poder hallar esto. Fíjense, R, ¿a qué va a ser igual? Nuestro numerador, ya me están diciendo que vale 576,6. Bien. Mientras que nuestro denominador, bien, no nos da el dato directo de nuestro denominador, pero nosotros a partir de la fórmula que utilizaremos, lo podemos construir, ¿no? O lo podemos calcular. ¿Cuál va a ser nuestro denominador? A ver. Nuestro denominador. Suma de x cuadrado. ¿Lo tenemos? Sí. Ahí está. O sea, 15.618,50. Bueno, me parece que me quedé medio corto con el espacio. Bien, esto menos n por la media de x al cuadrado. ¿Cuánto vale n? 50. 50 por la media de x
17,4 al cuadrado por. Y después tenemos la suma de i cuadrado, ¿sí? Suma de i cuadrado, que también la conocemos, 28,326,02. Menos 50 por la media de i al cuadrado. Tenemos menos 50 por la media de i, que es 23,48. ¿Se entiende lo que escribimos? ¿Sí? Dado que cada uno de estos términos con los que estamos operando son datos en el ejercicio, entonces simplemente estoy reemplazando y haciendo el cálculo. Una vez llegado a esto hay que resolver. Y bueno, a ver, díganme ustedes si están trabajando ya con una calculadora, cuéntenme a ver si ya obtuvieron algo. Por supuesto, para hacer esto no hace falta la planilla de Excel, ¿no? Simplemente con una calculadora y un poco de cuidado se hace. Profe, a mí me dio 0,1562. Bueno, no tengo idea. O sea, el cuánto da, total. pero ponele que dé, a ver, 0,1562. 15. ¿Y el denominador qué te dio? ¿Hicieron el cálculo del denominador? Sí, yo lo hice por Excel. ¿Y cuál que Me te dio dio? 3.689,26. 3.689,26 y eso da 0,1562. Sí. Muy bien, bueno, perfecto. Ese es nuestro coeficiente de correlación lineal. Entonces, nuestro coeficiente de determinación es 0,1562 al cuadrado. Por lo tanto, R cuadrado, ¿cuánto va a dar? 0, ese es el número al cuadrado, ¿no? Bueno, lo hago. Punto 1562 elevado al cuadrado da 0,024. Bien. Bueno, si están bien hechas todas las cuentas, ese sería nuestro R cuadrado, lo cual se interpretaría como que el modelo este es una porquería, básicamente, ¿no? Fíjense que un modelo sea bueno se mide Pero con fue el R medio cuadrado. diferente, ¿Cómo? que me dio distinto. El R me dio Ahí me gusta 0,9538. más. Bueno, qué sé yo, yo digo estos valores que no había Por hecho las las dudas. cuentas. Eso me gusta más. ¿Cuánto me decís que te dio el R? 0,9538. No sé si alguien le dio igual. Bueno, a ver si alguien lo puede verificar. Si no, me pongo a hacer las cuentas yo, pero si ya lo hicieron, mejor. Bueno, esperen que voy a hacer las cuentas. Bien, bueno, entonces el denominador da 604,50, perfecto. Ahora, va, a ver, no es que no pueda dar lo que nos dio, ¿no? Pero, qué sé yo, no me resultaba un ejercicio interesante que se les pueda haber llegado a proponer, ¿no? Y esta división, ¿cuánto da? 0,90 y, ¿habían dicho? 0,9538. Bien, 0,9538, con lo cual, entonces nuestro R cuadrado va a ser 0,9538 elevado al cuadrado, lo cual da 0,9098. 0,9098, ¿sí? Bueno, con lo cual se ve que es un
modelo de regresión que explica muy bien la variación total de la variable y, ¿sí? Es decir, explica la variación de y en un 91% prácticamente. En general, los modelos de regresión, cuando dan arriba del 90%, se suelen catalogar como muy buenos, y arriba del 75% son buenos modelos de regresión. ¿Está bien? Bueno, y ahora viene el 2, el B. ¿Qué me dice? Obtener el coeficiente B de la recta de regresión e interpretar su resultado. Perfecto. ¿Cómo hallamos el coeficiente B de la recta de regresión? Bien, el coeficiente B de la recta de regresión tiene el mismo numerador. Tiene el mismo numerador que el R, ¿sí? Es decir, la suma de x menos x media por y menos y media. Eso lo pueden ver en la fórmula de trabajo que ustedes tienen. Y el denominador es la suma de x cuadrado menos n por la media de x al cuadrado, si no me equivoco. Bien, y bueno, fíjense que los datos los tenemos todos. ¿Cuánto da la suma de x menos x media por y menos y media? 576,60 sobre la suma de x cuadrado daba 15.618,50 menos, vayan controlándome las cuentas, y las fórmulas, n por la media de x al cuadrado, es decir, n por 17,4 al cuadrado. Bien, todos datos en el ejercicio, por lo tanto B a cuánto va a ser igual. Veamos las cuentas. Bueno, 1,2. Revisen a ver si les dio. Eventualmente, supongamos que está bien. Que dé 1,2, ¿qué significa? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta la B? Que viene a ser la pendiente de la recta de regresión. Positiva. Positiva, está bien, pero ¿cuál es la interpretación que le da? Acuérdense, interpretación de B, que puede pasar que se los pidan. Interpretación de B es la siguiente: por cada unidad que aumente la variable independiente, es decir, x, Y aumenta 1,2. y aumentará, aumenta o disminuye según sea positiva o negativa, ¿estamos de acuerdo? Esto llevado al ejercicio será, ¿quién era? O sea, porque uno interpreta sabiendo quién es x y sabiendo quién es y. ¿Quién es x? Toneladas transportadas. ¿Quién es y? Combustible consumido, es decir, ¿esto cómo lo podríamos interpretar? Esto, interpretémoslo. ¿Cómo lo podemos interpretar? Por cada tonelada adicional que se consuma, perdón, que se transporte, el consumo de combustible aumentará en 1,2. Bien, habría que ver qué son, litros, galones, o no sé, no importa, ¿no? No tiene importancia. Pero esta es la interpretación entonces de el que sería el B del coeficiente de lo que sería la recta de regresión. ¿Está bien? Bien, ¿preguntas? Bien. Bueno, les doy un ejercicio para ustedes.
Bueno, entonces la propuesta es, acá tienen uno de los ejercicios de la guía práctica. Vamos a resolverlo, pero bueno, primero tómense unos minutos como para empezar a plantearlo, empezar a hacer los cálculos o a plantear una planilla de cálculo como lo hagan ustedes y ahora en un momentito lo empezamos a trabajar. ¿Está bien? Bueno, bien. Les comparto la hoja de Excel. Les comparto la hoja de Excel y trabajamos ahí. En un momento. Bien. Avísenme cuando estén viendo. Ahí se ve, profe. Perfecto. Bueno, vamos a trabajar con eso entonces. Tenemos 12 observaciones. Contrólenme por las dudas si está bien copiado lo que yo hice. Y nos pide. Primero, el punto A que nos pide. ¿La recta de regresión pide? Sí, los coeficientes en realidad. Bueno. Los coeficientes de regresión, perfecto. Para eso tenemos que hallar entonces A y B. Bien. Bueno, ¿qué necesitamos para calcular cada uno? Bueno, por lo pronto, ¿qué necesito? A ver, empecemos a calcular cosas que sabemos que vamos a necesitar. La media de X la necesito, ¿no? Y la media de Y también la necesito. Vamos a escribirlas ahí abajo. Para la media de X necesito la suma de X, ¿verdad? Bien. Ahí tengo la suma de X, ahí tengo la suma de Y. Bien. La media, o sea, hay funciones también que hacen el cálculo de la media directo, pero bueno, está bueno que sepamos de cuáles son los cálculos a hacer para cada uno de los parámetros que vayamos a necesitar, ¿no? Entonces tenemos X media que es igual, y sabemos que X media es la suma de X dividido total de observaciones. Lo mismo con la Y media, es la suma de Y dividido total de observaciones. Muy bien, ahí ya tenemos un par de datos que vamos a necesitar. Bien. ¿Qué más vamos a necesitar? A ver, por otro lado, fíjense que yo ya me puedo acordar. ¿Cómo medíamos? ¿Cómo encontrábamos el valor de A? ¿Cuál era la fórmula para la ordenada al origen de la recta de regresión? ¿Se acuerdan? O fíjense si la tienen anotada por ahí. La media de I. La media de I, o sea, fíjense que yo ahí ya lo puedo ir marcando, ¿no? Si voy a trabajar con la planilla de Excel. Es decir, ahí pongo igual. La media de I, la marco. Sí. ¿Y qué seguía? Menos. B. B, Por que la todavía, vean, B no lo saqué todavía, pero no importa. Marco la celda donde yo voy a poner que esté B. Por la media X. Bien. Obviamente me da 52,1 porque me está tomando la media de B como el valor de B como si fuera 0, pero ahora lo vamos a calcular. Bien, para calcular B, ¿qué es lo que necesitábamos? A ver, necesito, tal como pedí, como preguntábamos recién. Por un lado necesito columna X por Y. Por otro lado necesito columna X cuadrado. Bien. Sí. Hagámoslo entonces. X por Y. Arrastramos. Y sumo. Ahí tengo lo que me da la suma de X por Y.
y x cuadrado, tengo x cuadrado, arrastramos, y sumo. Bien, ahí tengo entonces la suma de x por y y la suma de x cuadrado. Y ya tenemos todo para calcular b, ¿verdad? A ver, ¿cómo era b? Igual. El numerador era una resta, ¿no? Yo voy a intentar hacer toda la cuenta junta acá. Como el numerador es una resta, le abro un paréntesis. Y lo voy a cerrar cuando divida y voy a abrir paréntesis para ingresar el denominador, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el numerador? La suma de x por y, ahí está. Menos n por media x por media y. O sea, 12 por media x por media y. Dividido. Vuelvo a abrir paréntesis porque voy a meter otra resta. Suma de x cuadrado. Bien. S menos n, que es 12, por la media x, 16,5, elevada al cuadrado. Cerramos, igual. Y ahí nos da entonces que la recta de regresión será y estrella, porque no tengo el acento circunflejo, el sombrerito, y estrella igual 29,8228 más 1,35 x. ¿Sí? Vean que podemos, o sea, si bien las cuentas las tenemos que hacer nosotros, podemos verificar, a ver, dado que el Excel nos arroja los datos de manera directa, podemos verificarlo, ¿no? Entonces vamos, marco las dos columnas que van a formar la nube de puntos, el diagrama de dispersión, XY, y pongo insertar, dispersión, puntos, y ahí tenemos, recuerden, estoy usando todo esto como hoja de trabajo, hoja de cálculo, no estoy buscando esto como algo presentación prolija ni nada. Bien, agreguemos línea de tendencia, ahora, lineal, presentar ecuación, y de paso, ya que estamos, presentemos r cuadrado, porque seguramente lo vamos a tener que calcular después, ¿no? Bien, y bueno, vean lo que nos dio. La ecuación es 1,3501 por x más 29,823, ¿sí? Que es la recta de regresión que llegamos nosotros. Y bien, y tenemos un r cuadrado de 0,89, un buen R, obvio, lo tenemos porque nos lo dijo el Excel, lo vamos a tener que calcular nosotros seguramente. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, ¿qué nos pide el punto B? ¿Qué más nos piden? ¿Lo tienen ahí a mano el enunciado? Punto B. Calcular el coeficiente de determinación e interpretar. Ok. Entonces, calcular coeficiente de determinación e interpretar. O sea, lo que nos está pidiendo es r cuadrado. Bien, la fórmula la tenemos a mano para calcular r cuadrado. ¿Cómo era la fórmula? ¿Qué teníamos que buscar? ¿Qué era? La suma de cuadrados de la regresión dividido la suma de cuadrados total, ¿no? Así la habíamos expresado.
Sí. Bien. Suma de cuadrados de la regresión, ¿qué era? Vamos a completar una nueva columna. Suma de cuadrados de la regresión era la y de la regresión menos la y media al cuadrado. Mientras que la suma de cuadrados total era la y menos la y media al cuadrado. ¿Sí? Si ustedes esto lo dividen por n, están encontrando la varianza de y. ¿Sí? Bueno, perfecto. Hagamos los cálculos. ¿Vamos bien? ¿Alguien se perdió? Estamos siguiendo. Bueno, esperen un cachito. Esperen que me falta algo antes. Me falta la y estrella, ¿no? Que no la tengo calculada. Vamos a calcularla para no insertar. A ver, vamos a insertar una columna. Bien. Vamos a poner la y estrella por ahí. ¿Cómo calculamos la y estrella? ¿Cómo habíamos dicho que era? Igual. ¿Qué es la y estrellita? O la y con el sombrerito arriba. Son los valores estimados a partir del modelo de regresión, ¿no? ¿Y cómo se calculaba eso? Es decir, ustedes tienen que agarrar la ecuación de la recta, es decir, esta ecuación de recta, e ir reemplazando los valores de x por cada uno de los valores observados. Y haciendo el cálculo me da el y de la regresión. No me va a dar, o no necesariamente me va a dar el y observado, sino que me va a dar el y de la regresión. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Y estrella, igual a, que lo tengo ahí, ¿sí? Que como lo voy a necesitar para toda la celda, lo fijo con pesos, más b, que lo tengo ahí, que también lo voy a necesitar para todas las celdas, por lo tanto también lo fijo con pesos, y eso por x. Bien, ahí tenemos entonces el primer valor estimado. Vean que es 36,57, mientras que el valor observado está un poquitito más por abajo, ¿no ven? Era 31,6. Entonces lo que nosotros estamos determinando acá son los valores que están en la recta. Bien, genial. Ahí entonces ese es el total. Además, el total en realidad no me interesa. Este al menos no me importa. ¿Sí? Bien. Vamos a calcular el siguiente. El y estimado, que es ese, menos la y media, que es esta, que es fija. Por lo tanto, lo fijo. Elevado al cuadrado. Y arrastro. Bien, después tengo y menos y media, donde y es ese, menos y media, ahí lo tenemos, que lo vamos a fijar. Tenemos pesos, elevado al cuadrado. Bueno, y ahí tenemos entonces el suma de cuadrado de la regresión, que es este, 2058, y suma de cuadrado total, que es este, 2305. Por lo tanto, esto va a ser igual. 2058 dividido 2305, y eso da 0,8926. Que era lo que nos tenía que dar. ¿Está bien? ¿Cómo es, profesor, última parte? Este de acá. Sí, lo divido los dos. Claro, o sea, ¿qué dividí? Fíjate, suma cuadrado de regresión, que es la primera columna que hallamos. Esta. Suma cuadrado de regresión es esta de acá. Y suma de cuadrado total es esta de acá. ¿Sí?
Suma cuadrada de regresión son los valores de variable de regresión menos la media al cuadrado, y lo otro es los valores observados menos la media al cuadrado. ¿Está bien? ¿Y llegamos a esto? Bien. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Pide? Punto C. Realizar una estimación para el valor medio del costo de la construcción para un lote de 150 metros cuadrados. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para esto? Tenemos si X 150, perdón, porque si, ¿qué está en decenas? Está a ver, esperen, vamos a revisar el enunciado. En decenas de metros cuadrados, está bien, ok. Fíjense, no prestamos atención. Yo no presté atención en realidad. Esto está en decenas de metros cuadrados el tamaño. O sea, este 5 representa 50 metros cuadrados, este 7 70 metros cuadrados, ¿está bien? O sea que entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Estimar para X igual 150 metros cuadrados. ¿Pero cuánto es en decenas de metros cuadrados? 15. ¿Sí? Bien, si X igual 15, fíjense que eso ya lo tenemos estimado, porque como justo hay una observación que es 15, la estimación ya la tenemos, es 50. El costo del lote o del terreno, no sé qué es, un terreno, un lote era, bueno, es de 50, que estaba en miles o miles de dólares, o no sé en qué moneda, pero bueno, el costo del terreno es peso 50. Y de este modo entonces terminaría nuestro ejercicio. Perdón, un cachito. Si acá nos dijeran entonces que el lote fuera de 270 metros cuadrados, porque recién el valor de 15 lo teníamos observado, ¿no? Si fuera 270 metros cuadrados, tendríamos que tomar un X igual a 27, porque es en decenas de metros cuadrados, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer el cálculo de si X vale 27, lo tengo que reemplazar en la X de esta fórmula de ajuste, ¿no? Este modelo de regresión. Y bueno, lo que tenés que hacer entonces es igual 29,82, que es A, lo podés cliquear, lo podés tipear como quieras, más B, que es 1,35, por 27, X. Y en ese caso te daría el costo del lote o de lo que sea, el terreno o lo que sea, 66,27 sería. ¿Sí? Es decir, ese es el objetivo de la estimación por el modelo de regresión lineal. ¿Estamos? Sí, gracias. Vamos a ver entonces un resumen ahora de lo que sería serie de tiempo, o también llamadas series cronológicas, ¿sí? Series cronológicas. Bueno, este tema de serie de tiempo tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver nosotros, ¿sí? Básicamente tiene algunas cuestiones que le son propias y que son medio engorrosas y de tratamiento algo complejo, pero en esencia una serie de tiempo es un problema de regresión que como variable independiente tiene a la variable tiempo, ¿sí? Es decir, en general una serie de tiempo podríamos decir que es igual algo en función del tiempo. Esta f tómenla como para expresar que es y en función del tiempo, pero no es que haya una función que la describa, ¿no?
donde lo que ustedes van a ver en una serie de tiempo, por ejemplo, es que van a tener una serie de valores de tiempo homogéneos, equidistantes, que pueden ser meses, pueden ser años, o sea, suponga que estamos contando años. Y para cada periodo, meses, años o bimestre o lo que sea, para cada periodo ustedes van a tener un valor observado. Que eso es algo que los va a diferenciar de lo que nosotros vimos anteriormente, ¿no? Cuando ustedes armaban la nube de puntos, o el diagrama de dispersión, podía pasar que para un valor de variable independiente tengan uno o más valores de variable dependiente, ¿sí? Es más, podía pasar también que haya valores a los que no les corresponda ningún valor de variable dependiente, como ya hemos visto en los ejercicios que hicimos. Bien, acá van a ser todos valores cronológicamente ordenados al que les va a corresponder solamente una observación, ¿sí? Bien, en la serie de tiempo los diagramas de dispersión que armaremos van a ser con líneas que continúen y que muestren de ese modo la evolución de la serie de tiempo. ¿Sí? Van a ser como líneas quebradas. Y hay mucho de teoría, ya lo verán o lo habrán visto con el profesor que les da la teoría, pero como para darles un resumen, los valores de I en función del tiempo dependen de 4 factores, ¿sí? Dependen, en principio, básicamente de 4 factores según la mayoría de la bibliografía que trata el tema. Primero, un factor que se denomina factor tendencia. Luego, otro factor que se denomina estacionalidad. Luego un tercer factor que se denomina variación cíclica. Y por último, un último factor que es la que se denominaría variación aleatoria. Según el modelo y según la teoría con la que trabajaremos nosotros, cada valor observado, es decir, este valor de I, este valor de I, este valor de I, y así con todos, las series de tiempo suelen ser pares de variables bastante extensas. Es decir, habitualmente nos encontramos con valores, con cuadros bastante extensos, ¿no? Como los que trabajamos hasta ahora. Y cada valor de I se podrá explicar como el producto de esas 4 componentes que mencionamos ahí a la derecha. Es decir, una componente que va a ser la tendencia, componente estacionalidad, componente cíclica y una componente aleatoria. ¿Qué es qué? ¿Cuál es cuál para explicar la serie de tiempo? La tendencia es lo que sería la serie a largo plazo. Es decir, en otras palabras, yo estoy viendo la serie, en general la tendencia es la función de ajuste. Lo que vimos hasta ahora, que para nosotros va a ser la función lineal, ¿sí? Es decir, la componente tendencia es el modelo de regresión, que lo vamos a tratar igual que lo vimos en regresión y correlación, lo vamos a tratar solo en forma lineal, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? A ver, en cuanto a lo que es la presentación del tema, estamos entendiendo como que las componentes que definen esto serían estas 4, ¿no? La tendencia vendría a ser algo así, ¿no?
Es decir, eso que ven ahí sería la componente que refleja la tendencia, ¿está? Que lo vamos a calcular casi del mismo modo que lo calculábamos en el tema regresión, ¿sí? Siguiente componente, estacionalidad, son las variaciones o fluctuaciones que se presentan dentro del año. Son las fluctuaciones o variaciones que se presentan dentro del año y que se repiten año a año, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes estuvieran, supongan, ¿no? Y se los digo así en el aire, si ustedes estuvieran evaluando las ventas de una heladería durante 10 años y tuvieran el dato de las ventas mensuales, ¿a qué nos referiríamos como la variación estacional? Y bueno, si ustedes observan cómo se comportan las ventas de esa heladería, seguramente se van a comportar de manera más alta en los meses, supongan, de enero, febrero, noviembre, diciembre, y después el resto del año sean más bajas, ¿sí? Es decir, justamente esa fluctuación, esa variación se debe al factor estacional, ¿sí? Esas son las fluctuaciones que se producen dentro del año y se verifican o se dan de manera homogénea año a año. También podría darse en las frutas de estación, ¿sí? Yo no conozco mucho de frutas de estación, así que no podría darles un ejemplo, pero si alguien conoce de fruta, no sé, ahora es temporada de frutilla, supongan. Creo que sí, en la verdulería hay frutilla. Y bueno, es temporada de frutilla, seguramente ahora aumentan las ventas de frutilla para estos meses, y si ustedes la buscan en otra época del mes van a ver que disminuye. Bien, a esas variaciones las entendemos como variaciones estacionales. Y las variaciones estacionales las vamos a ver en forma de índice, que se va a llamar índice de estacionalidad. Componente cíclica. Bien, la componente cíclica es la componente que nos muestra variación a mediano plazo y es producto de las fluctuaciones económicas, ¿sí? Es decir, quizás cuando hay momentos de depresión económica o momentos de bonanza económica, y se van a visualizar esta componente, la componente cíclica, se va a visualizar si nosotros tenemos una tendencia que se observa para periodos largos, que ellos, por ejemplo, si ustedes tuvieran variable tiempo, variable y, será el comportamiento de lo que sea, y tienen una ecuación de tendencia que sea esto, la función tendencia, supongan que esto es una tendencia que estamos nosotros observando para el movimiento de I en los últimos 10 años, pongan, siendo I una variable económica, y supongan que quizás nos hace algo así esto, ¿no? Justamente los ciclos se refiere a las uvas, es decir, los periodos de bonanza económica, donde la economía se va para arriba, y los ciclos de depresión económica, que suelen presentarse también, pero en no tan corto plazo como sería la variación estacional, ¿sí? Y después la última, la aleatoria, ¿sí? Que en principio la componente aleatoria es justamente aquella que no se puede predecir. ¿Sí? Componente impredecible. Justamente la idea de este trabajo es, a partir de una serie de tiempo, una serie cronológica que a nosotros nos den, nosotros intentaremos encontrar estas componentes y trataremos de reproducirlas a futuro de la manera más exacta posible.
¿Se entiende la idea? Sí, profe. Vamos a empezar con la primera. La componente tendencia. La componente tendencia ya decía que va a ser la recta de ajuste, que la podemos llamar así, y va a ser A más B por T. ¿Sí? Donde para hallar la tendencia la vamos a hallar con las mismas fórmulas. Se halla con las mismas fórmulas utilizadas en regresión. Porque al fin y al cabo no es ni más ni menos que un problema de regresión que tiene una variable t que se enumera con alguna particularidad, ¿sí? La variable t suele reenumerarse de 1 en adelante. ¿Sí? La variable t suele reenumerarse de 1 en adelante. ¿Y por qué? Y porque es usual que la variable t represente años. Capaz que acá me dicen año 2005, 2006, 2007, 2008. Y ahora que tenemos las planillas de cálculo no es tanto problema, pero cuando había que hacer los cálculos manuales, y si ustedes piensan la fórmula que hay que usar para calcular esto, que son las fórmulas que ya vimos, y había que trabajar con los valores de tales magnitudes elevados al cuadrado, sumando, restando medias, ¿sí? Entonces se simplifica mucho comenzando a numerar a partir de 1, ¿sí? Y otro cambio interesante que tiene la variable, el cálculo de tendencia, es que si tenemos varios años, esto le digo, en muchos casos depende de qué bibliografía ustedes vean. Hay distintas bibliografías, distintas maneras de presentar este tema. En esta cátedra se presenta de esta manera. Si tenemos varios años con observaciones subperiódicas, ¿qué quiere decir subperiódicas? Y que yo vea, tenga los datos mensual o bimestral, etcétera. Es decir, si a mí me muestran una serie donde a mí me están diciendo año 2009 y me dicen, bueno, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, año 2010, enero, febrero, es decir, tengo varios años y tengo tengo observaciones subperiódicas, mensuales, bimestrales, etcétera. Para calcular la tendencia se anualiza la serie. Es decir, yo como unidad voy a tomar un año y voy a hacer el cálculo total de la variable i para el total del año. Ahora lo vamos a ver en ejemplos, ¿sí? Bien, por lo pronto de tendencia no mucho más. Vamos a trabajar ahora un par de ejercicios de tendencia y ya por hoy entiendo que sería suficiente. Vamos a pasar ahora a la hoja de Excel entonces. Bueno, entonces tenemos este ejercicio, ¿sí? Donde lo que a ustedes se les está dando es una serie de tiempo. Esto es una serie de tiempo porque primero se cumple lo que dijimos recién, es decir, tenemos dos variables y la variable independiente es el año. Tenemos los años numerados de 1 a 1 en forma cronológica y para todos tenemos una única observación, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que se suele hacer según comentario que les hice en forma teórica? A los años, como justamente les decía que es a veces complicado
el tema de trabajar con valores tan grandes, elevarlos al cuadrado, trabajar con medias, etcétera, se los suele reenumerar a partir de 1. Es decir, yo voy a generar mi variable t que sea 1, 2, así hasta 8. ¿Sí? O sea que nosotros lo que tenemos es observados 8 años, ¿sí? Donde es importante, fíjense, por ejemplo, una de las cosas que le dice, vean el punto D, le dice estimar el precio para el año 2023. Ahora van a ver cómo trabajamos, yo voy a obtener la recta de tendencia con estos datos. Si me piden estimar el precio para el año 2023, como yo estoy utilizando esta numeración de variable, al 2023 le correspondería el valor de variable 9, ¿verdad? Por lo tanto, cuando tenga la recta y tenga que hacer esa estimación, yo la t la voy a reemplazar por 9 y no por 2023. ¿Sí? Bien. Bueno, perfecto. Primer punto. Lo primero que pide es graficar entonces los puntos. Bien, fantástico. Vamos a hacer entonces el insertar diagrama de dispersión, pero en este caso lo vamos a insertar no como nube de puntos, no como dispersión con puntos aislados, sino se suelen graficar de esta forma la serie de tiempos, ¿sí? Bien, ya tenemos graficado los puntos. Punto 2. Determinar y graficar la recta de tendencia. Fíjense la aclaración que habíamos dicho sobre la recta de tendencia, ¿no? ¿Qué habíamos dicho de la recta de tendencia? ¿Qué teníamos que tener en cuenta según observamos? Para hallarla, ¿qué voy a hacer? Voy a usar la misma fórmula que de regresión. Hasta ahí claro. La variable la suelo renumerar. Perfecto, ya lo hice. ¿Y qué más? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Si tengo varios años y las observaciones son subperiódicas, cosa que acá no sucede, ¿no? Porque yo acá que tengo observación anual directamente. Vieron que en el ejemplo nosotros estamos teniendo datos de precio, pero por año. No me están indicando, por ejemplo, acá no me están indicando dentro del año 2015, mes 1, mes 2, así hasta mes 12, 2016 lo mismo, 2017 lo mismo. ¿Me siguen? Entonces acá la recta de tendencia, que es el modelo de regresión, la calculamos como la veníamos calculando. Primero vamos a ver qué nos dice el Excel. Vamos a agregar línea de tendencia, lineal, y vamos a presentar ecuación en el gráfico. Y listo. Ahí tenemos ya la línea de tendencia de ecuación 15,071x más 71,429. Eso es lo que nos dice el Excel, obviamente, pero nosotros los valores los tenemos que determinar de acuerdo a las fórmulas que conocemos. Para la fórmula que conocemos, ¿qué necesitamos para la tendencia? El promedio de T, el promedio de la variable I. Para hallar los promedios necesito primero las sumas, ¿verdad? Fíjense que es el mismo trabajo que veníamos teniendo hasta ahora. Bien. Entonces, el promedio de T va a ser 36 dividido 8, que son los años observados. El promedio de I va a ser 1114, que es el total de precios, dividido también 8. Tengamos en cuenta que para determinar A, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Recuérdenmelo, ¿cuál era la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para determinar A? La media del precio. La media del precio
Menos menos B. la media del tiempo multiplicado Sí, por B. por B. Bien, B todavía no lo tengo. Ahora lo vamos a calcular. Y para calcular B, ¿qué necesitábamos? A ver, varias cosas necesitaba. Primero necesito la suma de T por I, sería. Y también necesito la suma de T cuadrado. ¿Se entiende, no? Es decir, la misma fórmula que usábamos antes, solo que en vez de X es T. Pero en esencia es lo mismo. Bien. Entonces tenemos T por I. Tenemos 98. Arrastramos. Y esa es la suma de T por I. Tenemos T cuadrado. Este es igual a S elevado al cuadrado. Arrastramos. Y entonces B va a ser igual a... ¿Metemos la fórmula? Recuérdenme, ¿qué tenía la fórmula para hallar B? ¿Qué necesito? Era, a ver, suma de T por I, ahí la tengo, menos número de observaciones, 8, por media de T por media de I, dividido. ¿Qué tenemos en el denominador? Suma de T cuadrado menos número de observaciones, 8, por media de T elevada al cuadrado. Igual, y ahí me da 15,07 y 71,43, observen, es la ecuación de tendencia que obtuvimos. Entonces la tendencia será la siguiente ecuación: 71,43 más 15,07 por T. ¿Sí? Ya no tenemos variable X, tenemos variable T. En principio, para ser exquisitos, ¿sí? Pero bueno, estamos cambiando el nombre de la variable, es decir, estamos adoptando como si fuera un nuevo concepto, pero hasta acá es lo mismo que ya venimos viendo. Bien, interpretar coeficientes. C. ¿Qué representa cada coeficiente observado? A ver. El coeficiente B, que vale ¿cuánto? 15,07, se interpreta ¿de qué manera? ¿Qué podríamos decir del coeficiente B? 15,07, es decir, por cada unidad de variable independiente que aumenta, va a aumentar la variable dependiente en esa magnitud. Es decir, se interpreta como que para cada año que pase, la variable precio aumenta en 15,07. Esa es la interpretación del coeficiente B, que es la pendiente de la recta. Y el coeficiente A, que es 71,43, ¿qué representará, les parece? ¿Qué opinan?
¿Alguna sugerencia, propuesta, comentario? Bien, No me doy cuenta. bien, no importa, mejor. A ver, ¿qué representa el coeficiente 71,43? Vean, 71,43 es el valor de y cuando x vale 0, ¿no? El ordenado al origen. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Sí. el coeficiente 71,43 representa el precio cuando y vale 0. Cuando t vale 0, perdón. Ahora, que t valga 0, ¿qué significa? ¿Que en qué año estábamos? ¿2015 era? 2015 cuando t vale 1. Ah, vale 1. Exacto. Por lo tanto, Ah, el coeficiente A, 71,43, representa el precio. No me acuerdo el enunciado que decía. ¿Precio de qué era? Bueno, no importa, el precio de lo que sea, ¿no? O sea, representa el precio de ese bien cuya serie tenemos nosotros en el año 2014. ¿Está bien? ok. Bien. Sigamos. El punto D. ¿Qué me pide? El precio estimado para el año 2023, que sería para será el cuando futuro. T sea igual a 8. A 9, perdón, a 9, ¿no? 9. Sí, 9. Cuando T igual a 9. Entonces, y va a ser igual a, y bueno, ahí tenemos que hacer la cuenta, ¿no? ¿Qué cuenta tenemos que hacer? Y bueno, en la recta de regresión que nosotros tenemos que reemplazar la T por 9. Es decir, que vamos a tener igual 71,43 más 9 por B, que es 15,07. Sí, profe. Entonces, el precio estimado para el año 2023 será 207,07. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que me está mostrando esto? Y si ustedes ven, continúan la recta de regresión un periodo más, es el punto que está en la recta de regresión, ¿verdad? Sí. Bien. Y el último, punto E, ¿en cuánto se estima el incremento semestral del precio? Bueno, a ver, acá yo les cuento que para sacar esto no me parece que sea tan directo. Para mí que esto viene por el siguiente lado. En todo caso, pregúntenselo al profesor de la teoría para ver cómo lo va a evaluar él. Pero la idea es la siguiente, fíjense, este 15,07 representa cuánto va a aumentar el precio en un año, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Claro. Bien, ahora bien, a mí me están preguntando en cuánto se va a incrementar el precio en un semestre. ¿Qué es Bueno, dividido si 2? en el año se va a incrementar en 15,07, en el semestre se va a incrementar la mitad de ese valor. ¿Sí? Entonces, Sí. simplemente hago esta cuenta para simplificar mucho la cuestión. Ya le digo, no sé cómo lo evaluará el profesor que los evalúe en el examen. Por las dudas, pregúntenle a él, ¿no? Para mí es así, porque si no hay que trabajar con una serie de cálculos, de medias geométricas, que, bueno, me parece que no es el objetivo de este punto. Bueno, y esto sería todo la introducción. La introducción y la parte que está relacionada con lo que ya vimos. Ahora viene como nuevo, que no vamos a llegar a verlo ahora, por supuesto, pero como nuevo viene una parte medio engorrosa, que es lo más engorroso de todo. ¿Vieron las componentes que le dije que tenía la serie de tiempo? Vieron que una de las componentes que le dije era la estacionalidad. ¿Sí?
¿Se acuerdan? Por que termine bien, Sí. que ¿verdad? Bueno, y les dije que la estacionalidad se calculaba mediante índices. El cálculo de esos índices es un trabajo bastante arduo, que bueno, hay que mecanizar y bueno, es lo más complicado que tiene este tema, que bueno, lo tocaremos la próxima, en nuestra próxima reunión. Así que